Estoy viendo en los diarios, por eso queríamos consultarlo. ¿Usted denunció que recibió presiones del Poder Ejecutivo de la provincia para liberar detenidos? No es así, el copete es mal. Yo lo que dije del Poder Ejecutivo, que yo no soy realmente el Poder Ejecutivo. Las presiones las recibí, por lo menos las sentí yo desde el mismo Poder Judicial. ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Con respecto a la polémica, quiero simplemente llamar la atención sobre una nota que está disponible porque está online, 7 de septiembre de 2018, gobierno anterior. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no este, quiere darle prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. Una de las principales organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, advierte que si no se atiende de manera urgente la cuestión en las unidades penales por la pandemia del coronavirus, la cifra de víctimas en el país del norte ascendería a 200.000 muertos. Y lo que nosotros no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo. Los que gobiernan lo saben, por eso son tan cuidadosos y yo celebro que lo sean. Los otros escriben en Twitter. Bien, quedó la pregunta Patricia, que era, ¿qué es más grave? Se ríe Patricia por la pregunta. ¿Qué es más grave? Si el coronavirus o el populismo, como dijo el expresidente Macri. Nos lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Podría pensar esta respuesta, ¿no? 70-70. A ver. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible. Bueno, está bien, está bien. Prometo voy a subir al estatus. Si queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios. Son medios que con mucha dificultad y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Prometo que me voy a suscribir. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque, clarísima operación de Clarín para tratar de echar nafta al fuego sobre el tema de las prisiones domiciliarias para aquellos presos en grupos de riesgo por la pandemia del coronavirus. Tuvo que salir el mismo juez al que le inventaron una declaración y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Te lo vamos a mostrar acá hoy en Altadata. ¿Qué fue lo que pasó hoy entre Clarín y Axel Kicillof? Esto que estamos viendo acá, mirá. Tapa del diario, denuncia de un juez, Mario Valituto. Dice que recibió presiones del Poder Ejecutivo Provincial para liberar detenidos, pero el propio juez salió a desmentirlo, mirá. Ahí está, el juez desmiente una tapa de Clarín y desbarata una opereta contra Axel Kicillof. Es el juez de ejecución de Lomas de Zamora. Hablamos de Mario Valituto, que desmintió al diario Clarín, que en su tapa llevó una nota que afirmaba que el magistrado había sido presionado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escucharlo, a ver. Estoy viendo en los diarios, por eso queríamos consultarlo. ¿Usted denunció que recibió presiones del Poder Ejecutivo de la provincia para liberar detenidos? No es así, el copete es mal. Yo lo que dije del Poder Ejecutivo, que yo no soy realmente el Poder Ejecutivo. Las presiones las recibí, por lo menos las sentí yo desde el mismo Poder Judicial. Es decir, hubo reuniones convocadas por casación donde se mencionaban cosas que desde la ejecución no eran viables. Yo lo sentí como esto fue en el mes de diciembre del año pasado, como una presión. Algunos de mis colegas seguramente no, pero yo sí lo sentí. Y no le di mucha importancia porque en realidad, bueno, es una opinión de un juez de casación respecto de cómo tenemos que actuar para resolver alguna cosa, pero es una opinión nada más. Ahora, cuando me encuentro con la resolución, esta bendita resolución que dio lugar a todo este maremándum de
de cuestiones, bueno, ahí sí, esa presión sí la siento y a esa presión le opongo mi resistencia. Yo no me encuentro con una resolución, lo he explicado ya varias veces, pero bueno, vale la pena explicarlo nuevamente. Luego de estas declaraciones del juez, el que salió a hablar es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para aclarar, ante tanta campaña mediática de redes, lo voy a aclarar porque me parece que, aunque es obvio, vale la pena hacerlo. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Lo que venimos a hacer es reafirmar que la obligación del Poder Ejecutivo no es decidir ni libertades, ni condicionales, ni domiciliarias, sino alojar en sus cárceles a quienes el Poder Ejecutivo dispone que tienen que estar en situación de encierro. El Poder Judicial dispone que tienen que estar en situación de encierro. Es ese nuestro papel. Entonces, quiero recordar que cuando iniciamos nuestro gobierno, recibimos una situación penitenciaria de emergencia, declarada por el gobierno anterior. Es más, recibimos una huelga de hambre antes de comenzar el gobierno de más de 15.000 internos. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior había una deuda y no se pagaba el alimento, los medicamentos. Esa es la situación con la que nos encontramos y esa situación nos abocamos a resolver y fue resuelta muy rápidamente. Y ahí lo escuchamos a Kicillof contando quién es el responsable. La justicia es la responsable, no es el Poder Ejecutivo, ni provincial ni nacional, que no puede entrometerse. Idea básica de la democracia, la independencia de los tres poderes. También Kicillof confirmó que se van a construir nuevas unidades carcelarias. Y hoy podemos anunciar que en los próximos meses vamos a estar inaugurando 1.350 nuevas plazas en el servicio penitenciario bonaerense. Además, Kicillof, por otro lado, mostró la distinta vara de los medios con respecto a su gestión y lo que fue la de María Eugenia Vidal. Con respecto a la polémica, quiero simplemente llamar la atención sobre una nota que está disponible porque está online, es del diario Infobae y desde el 7 de septiembre de 2018. Búsquenla. 7 de septiembre de 2018, gobierno anterior. Leo simplemente el título. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no este, el gobierno de la anterior gobernadora, quiere darle prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. El Ministerio de Justicia bonaerense, no este ministro, Ferraris, el ministro anterior, recomendará a la justicia que una gran cantidad de detenidos reciba ese beneficio debido a la sobrepoblación que se registra en los penales. En aquel momento, leyendo la nota, ustedes pueden ver, había 41.000 internos. En 2019, concluye el gobierno, ya había 49.000 internos. Las fuentes que cita hacían alusión a este plan, son 1.400 y pico de presos que quería liberar el Ministerio de Justicia anterior por recomendación de los organismos de derechos humanos y por las condiciones de sobrepoblación de las cárceles. Vayan a verlo. Si quieren encontrar un poder ejecutivo públicamente tomando esta decisión, pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este. Bueno, y además, veamos este clarificador video sobre la realidad en las cárceles de nuestro país. En octubre de 2019, el Tribunal de Casación Penal calificó de grave crisis humanitaria la situación del sistema penitenciario bonaerense. La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas, pero en la actualidad conviven más de 50.000 internos. Esto implica una superpoblación carcelaria de 103%.
Al 10 de diciembre, la provincia mantenía una deuda de más de 1.000 millones de proveedores de alimentos, medicamentos y de la construcción, lo que generó problemas en la provisión de comidas y una huelga de hambre de más de 15.200 internos. Ante el avance del coronavirus, el Ministerio de Justicia elaboró un programa sanitario para el contexto de encierro, cuya implementación tiene por objetivo evitar que el COVID-19 afecte al personal penitenciario y a la población carcelaria, impidiendo de esta manera que las unidades penales bonaerenses se conviertan en un foco de propagación de la pandemia y que atente contra la salud pública de toda la comunidad. Para afrontar la crisis, el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un plan de ampliación de infraestructura penitenciaria. Entre junio y noviembre se finalizarán 1.350 nuevas plazas, el equivalente a casi 3 nuevas unidades penitenciarias. Estas obras estaban paralizadas desde hace varios meses. Para reiniciarlas, la provincia tuvo que saldar una deuda de 350 millones de pesos y ahora destinarán otros 800 millones más para terminarlas. Desde el primer día, el gobierno provincial ha tomado múltiples medidas para atender la grave situación en el sistema penitenciario bonaerense. Vemos fake news todos los días, pero fake news graves, que generan ruido en la población, desestabilizantes para el gobierno nacional. Es tremendo lo que está pasando en los medios de comunicación en medio y después del debate que se dio con respecto al impuesto a las grandes riquezas de nuestro país. Había una supuesta unidad entre todos los medios, salieron todos con las mismas tapas, viralicemos la responsabilidad, decían. Alberto Fernández los convocó al comienzo de la cuarentena a los dueños de los medios más grandes de nuestro país. Así respondieron Clarín, La Nación, América. Así nos respondieron a todos en medio de esta crisis por la pandemia. Por eso te decimos que te suscribas acá, al Destape, para que estés con nosotros. Basta de fake news y basta de este tipo de terremotos y terrorismo comunicacional. En este contexto, en medio de este tipo de tapas, de este tipo de noticias, de falsas noticias, la justicia actuó de esta manera. La Corte Suprema bonaerense finalmente suspendió el fallo de casación sobre las prisiones domiciliarias para los presos. Ahí estamos viendo este fallo de la Corte Suprema bonaerense. Estamos viendo ahí que admitió el recurso de queja presentado por el fiscal de casación Carlos Altuve, quien cuestionó el fallo del juez Víctor Violini para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos ante la pandemia del coronavirus. ¿Qué genera esto? Que los que podían salir de prisión a cumplir el arresto a sus casas por ser grupos de riesgo se quedan en prisión, en la cárcel. Si hay un caso de coronavirus, puede haber 2, puede haber 10, puede haber 100. Son 100 camas de hospitales ocupadas porque la pandemia ingresa a las cárceles. Hospitales que son para todos, para los presos y también para los que no estamos presos y estamos en esta libertad, llamémosle. Así queda el país ahora. El problema y el debate sobre las cárceles no es local, no es argentino, sucede en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya proyectan miles de muertes por no atender la situación en las cárceles. Es un problema mundial, te lo mostrábamos hace días acá en Altadata cómo se dio este debate en cada país del supuesto primer mundo, de los países desarrollados, no desarrollados, en vías de desarrollo. En todos lados se dio este debate, en todos lados hubo prisiones domiciliarias para muchos presos. Hay que despoblar las cárceles para que el coronavirus no colapse el sistema sanitario. Una de las principales organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos, la Unión Americana por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, advierte que si no se atiende de manera urgente la cuestión en las unidades penales por la pandemia del coronavirus, la cifra de víctimas en el país del norte ascendería a 200.000 muertos. Es decir, se duplicaría la proyección del gobierno que había estimado en 100.000 los fallecidos por el COVID-19. En la actualidad, según registró ACLU, hay
más de 20.000 contagiados intramuros y 277 fallecidos. En proporción con las cifras que tiene Estados Unidos, 1,2 millón de contagiados y casi 70.000 fallecidos, son un porcentaje bajo, pero por ahora ellos advierten que esto es la punta de un iceberg. ¿Por qué? Ellos explican, por ejemplo, que este aumento, esta duplicación de casos, estos nuevos 100.000 casos, serían no todos intramuros, sino que 23.000, 24.000 personas serían las que estén dentro del sistema penitenciario, pero habría otras 76.000 por fuera. ¿Por qué? Porque lo que ellos marcan es que la gente que entra y sale del servicio penitenciario, sean los propios agentes, médicos, psicólogos, bueno, van trasladando el COVID por la comunidad. ¿Y por qué nos basamos en el caso de Estados Unidos? Básicamente porque podría utilizarse de espejo con respecto a lo que es la situación aquí. Referentes de distintas organizaciones que siguen lo que pasa en las cárceles nos explicaban que tranquilamente puede proyectarse lo que sucede allí, aquí, a la Argentina. La sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de higiene, el distanciamiento social es prácticamente imposible de aplicar también en las cárceles argentinas. Hoy aquí no hay una expansión alarmante. Los casos son bajos, pero lo que sí hay que tener presente es que hay alrededor de 90.000 a 100.000 detenidos en todo el sistema penitenciario argentino, y las camas de terapia intensiva que tiene el sistema de salud argentino son 9.600, de las cuales el 50% ya está ocupado, es decir, quedan unas 4.800 camas de terapia intensiva para afrontar lo que se viene. Si el virus entra en las cárceles, el problema puede ser realmente muy grave. Atención, novedad importante, el gobierno nacional decidió que se van a fusionar Aerolíneas Argentinas con Austral. Sucede en medio de la crisis mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus, lo anunció hoy el presidente de la línea de bandera, Pablo Seriani. Además, hará reparaciones de aviones y también viajes de carga. Fuentes gremiales afirmaron al Destape que acompañarán la fusión porque es necesaria para fortalecer la empresa estatal. Así lo comunicaba el presidente de Aerolíneas Argentinas. Estamos viendo ahí a Pablo Seriani, dice: la crisis sanitaria mundial del COVID impactó de lleno en la industria aerocomercial. La situación es muy complicada, aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo determinado. Un tremendo impacto del que Aerolíneas Argentinas no está ajena. En este contexto tenemos que tomar las medidas necesarias para que la compañía opere con su máxima eficiencia y atacar las improductividades estructurales para alcanzar los estándares de la industria. Esto es un deber moral de todos los que formamos parte de Aerolíneas, por eso hemos decidido fusionarlas. Esto nos dará mayor eficiencia operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y generará un ahorro de millones de dólares. La duplicación de estructuras en este contexto no tiene razón de ser. Pedro Canes, el director de la Fundación Huésped, uno de los infectólogos más importantes de nuestro país, es parte de este gabinete médico, llamémoslo de alguna manera, que asesora al gobierno Alberto Fernández en medio de la pandemia. Salió a hablar en televisión y se calentó mal contra los que están en contra de la cuarentena. Escuchalo. Dijo, la cuarentena es víctima de su propio éxito. Claro, en el siguiente sentido, yo lo comparaba un poco con el tema de las vacunas, ¿no? La gente deja de vacunarse para el sarampión porque total no hay sarampión, vuelve el sarampión. Aquí la gente dice, bueno, al final nos hicieron quedar en casa todo este tiempo y no pasó nada. No, es al revés, no pasó nada porque nos quedamos en casa todo este tiempo. A eso me refería, ¿no? De que el propio éxito de la cuarentena impidió que viviéramos escenas como las que hemos visto en otros países, de la región y fuera de la región, y por lo menos hasta el momento lo ha impedido y esperemos que continúe así. Y entonces eso hace que alguna gente dude de si era necesario o no hacer esto. Simplemente con mirar cualquier canal de televisión y ver las informaciones que llegan de Estados Unidos, de Brasil, de Ecuador, de Italia, de España, bueno, creo que está claro que nosotros seguimos un camino diferente, ¿no? Hay una vieja frase que se usa en la educación que dice los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Yo diría que los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. El que también salió con los tapones de punta contra el macrismo vago, vamos a llamarlo de alguna manera, hay una división en la oposición entre los que gestionan y los que no gestionan. O sea, el intendente macrista que tiene a cargo un municipio y el exfuncionario macrista que está afuera, que no gestiona,
que no dirige nada y tiene otras responsabilidades. Alberto les mandó este mensaje, mirá. Y lo que nosotros no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo. Eso sería lo peor que nos podría pasar. El problema que tenemos acá es que no estamos manejando un gotero, donde uno dice, bueno, sobre esta copa tiró 3 gotas. Uno está manejando, yo diría, una de esas llaves que abren los oleoductos, que cuando uno mueve 5 centímetros de la llave no sabe cuántos litros de petróleo se están saliendo. Entonces hay que moverse con mucho cuidado, con mucho cuidado. Los que gobiernan lo entienden, los que gobiernan lo entienden. Por eso yo siempre digo, los que gobiernan lo saben, por eso son tan cuidadosos, y yo celebro que lo sean. Los otros escriben en Twitter. Volvemos a la provincia de Buenos Aires, donde el flamante ministro de Desarrollo de ese municipio, hablamos de Andrés Larroque, que va a suceder, que ya sucede, a María Fernanda Raberta, que es la nueva titular del ANSES. Larroque contó cómo crecieron los comedores escolares. ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo está la situación de los alimentos, que sabemos que están trabajando mucho? Y si están por tomar alguna medida puntual en los sectores más del conurbano bonaerense, donde está la mayor cantidad de casos. Mira, Fernando ya lo hizo, obviamente con el apoyo de Axel. Hubo una ampliación presupuestaria muy importante para lo que es el SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, que se reconfiguró porque los comedores en las escuelas no funcionan y pasaron a ser módulos o bolsones para que la gente entienda, y hubo una ampliación de la atención, no solo en cantidad de beneficiarios, que se pasó de 1.200.000 a 1.700.000, sino también incorporando no solo el desayuno en algunos casos comunes, sino también el almuerzo. Para tenerlo en números, la inversión mensual pasó de 1.088 millones de pesos a 2.584 millones de pesos. Eso llega a 10.000 escuelas. Con lo cual, eso fue muy importante y eso lo estamos coordinando con los intendentes y te diría que bien dentro del contexto. Y después, la otra política importante en términos alimentarios que tiene el Ministerio es el programa tradicional de asistencia a las organizaciones y a los municipios, que también se acrecentó, que representa una inversión mensual de 1.000 millones de pesos, y del cual las compras que antes eran bimestrales pasaron a ser mensuales para poder tener más celeridad en la asistencia. Ahí estamos hablando de 3.100.000 kilos de mercadería de seco, como se dice, por mes. Y también un refuerzo en todo lo que tiene que ver con la parte de leche, donde en el trimestre se van a estar adquiriendo 1.770.000 kilos de leche en polvo, ¿no? Los muertos son 256.165. En Estados Unidos hay 1.222.434 contagios. Son 71.042 muertos. En Argentina al día de hoy hay 4.887 contagiados, 262 muertes y hay 1.472 recuperados. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque. 3 noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Vamos con la número 3. Ahí está, urgente, se perdieron más de 5 millones de entradas de cines argentinos. Durante los primeros 4 meses de este año se vendieron en total 8.635.317 entradas, un desplome interanual del 37,6% respecto del primer cuatrimestre de 2019, en el que se habían cortado 13.717.244 tickets. Vamos con la número 2. Impactante video en cuarentena por coronavirus. Detectan más de 100 pesqueros ilegales en el mar argentino. Se llenó de barcos ilegales que fueron detectados por las autoridades del gobierno y detenidos por flotas de la prefectura naval. Y vamos con la número 1. Cristina Kirchner vuelve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la persecución política en la causa por el memorándum con Irán. La vicepresidenta volvió a denunciar que fue víctima de una persecución política que también causó la muerte de Héctor Timerman después de que una jueza federal revelara haber sido presionada por altos funcionarios del macrismo para reabrir la denuncia de Alberto Nisman
por el memorándum de entendimiento con Irán. Bueno, como todos los días, muchísimas gracias a todos los que comentan en nuestros videos o en nuestros programas de Alta Data, en nuestro canal de YouTube. Hoy elegimos un comentario, como siempre, es este que ves acá. Ahí está. Joel Goris dice: grandioso canal, gracias por informarnos y estar siempre, se merecen mucho más por el esfuerzo que hacen. Argentina dice: muchísimas gracias por el comentario, gracias a todos. Esto fue todo por hoy. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30, desde casa, en cuarentena y en Alta Data. A ver, vamos a contar una denuncia que seguramente va a tener mucho impacto. Tiene que ver con uno de los funcionarios que manejó más dinero en este gobierno de Alberto Rodríguez A. Estamos hablando de Alejandro Vanoli Long Bioca. Alberto Fernández. Otra vez dije Rodríguez A, no sé por qué ese lapsus. Perdón, en el gobierno de Alberto Fernández, gracias Caro, en el gobierno de Alberto Fernández, Alberto Vanoli Long Bioca es el nombre completo de Alberto Vanoli. Alejandro Vanoli. Alejandro Vanoli. ¿Qué sopa de Alberto? Te hiciste una sopa de Alberto. Empecemos de vuelta. Ahí lo tenés al pelotudo. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.